Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 27, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, que he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, y comeré en la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanle pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisado, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Él le dijo:
Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamamos a su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. He aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervo a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con poder con su palabra, que la palabra sea obrando en nuestro corazón, que nos sean abiertas las escrituras, que nuestro corazón arda cuando escuchamos la palabra y que nosotros vivamos por esa palabra. Oremos pidiendo la bendición. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra es verdad, y estamos reunidos en tu nombre anhelando todas las cosas que provienen de ti. ¿A quién iremos nosotros si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Jesús, obra con poder. Ábrenos las escrituras, ábrenos los ojos espirituales, los oídos espirituales, y derrama de tu bendición sobre nosotros, derrama de tu gracia, Padre Celestial. Haz pasar todo tu bien delante de nosotros. Padre, yo te clamo, aviva la vida del Espíritu, Señor. Que tú, Señor, cuando vuelvas, nos sorprendas, hallado fieles, Señor, a ti, amándote con amor inalterable, Señor, con todo nuestro corazón avivado por tu palabra y por tu obra, haciendo tu voluntad, Señor. No permitas que decaigamos, no permitas que desfallezcamos, no permitas que nos descuidemos, Padre Celestial, sino que permanezcamos firmes hasta el fin. Eso solamente puedes hacerlo tú por medio de tu Espíritu Santo. Entonces, fortalécenos, Señor, alienta nuestro corazón, Padre Celestial. Gracias te damos por la vida de fe, gracias te damos, Señor, por tu misericordia que no se agota, Señor, y por tu sangre preciosa, Señor, que clama más alto que la de Abel y que hizo el sacrificio una vez y para siempre, el sacrificio perfecto, en el nombre de Jesús. Padre, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, que yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que solamente revele lo que tú nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? A mí me encanta predicar sobre el Antiguo Testamento con esta prédica que llevamos desde Génesis, ¿no? No avanzamos muy rápido, porque es una vez al mes que vemos una predicación del Antiguo Testamento y vamos tomando perícopa por perícopa, pero cada vez que yo me puedo sumergir en esto, pues me deleito. Usted debe saber que no es tan sencillo predicar del Antiguo Testamento si uno no tiene la guía correcta, ¿sí? En el mar, cuando los capitanes del mar pues no tenían toda esa tecnología moderna, era muy difícil ubicarse, porque imagínese uno con un astrolabio mirando las estrellas. Resulta que si uno se desvía un grado, entonces pues un grado en el primer momento puede ser medio milímetro. Uno desvía el barco en la dirección que lleva, medio milímetro. Pero cuando ya han pasado 10 metros, pues ese medio milímetro se ha convertido en 1 centímetro. Pero cuando ya han pasado 100 metros, ese centímetro se ha convertido en 5 metros. Pero cuando ya va a 1 kilómetro, ese metro se ha convertido también en 1 kilómetro. Porque se va abriendo, separándose de la línea recta, separándose de la verdad. Así puede suceder con la Escritura. Si uno no tiene la guía correcta, entonces uno empieza a hablar pues unas carambanadas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero no es difícil saber de qué habla la Biblia, porque el Señor Jesús mismo lo enseñó. Mire conmigo Lucas, capítulo 24. Ahí en su hoja de anotación, ¿no? Coloque exégesis correcta de la Biblia. Una palabra de esas groserías teológicas que se inventan, ¿no? Interpretación
correcta de las Escrituras. Coloque ahí, interpretación, y coloque ese versículo. Lucas capítulo 24, versículo 44. Fácil, ¿no? 24, 44. Para que usted utilice la mnemotecnia, entonces, cuando sepa, oiga, ¿y cómo se interpretan las Escrituras? Usted dice Lucas 24, 44, y queda como si se hubiera toda la Biblia, ¿no? Entonces, Lucas 24, 44. Exégesis correcta, interpretación adecuada. ¿Cómo no desviarse de lo que dice la Biblia? Usted escucha, ¿no? Porque la Biblia dice siempre, ay, es que leer la Biblia es difícil porque cada uno tiene su propia interpretación. Sí, ahí está el problema. Como cada uno tiene su propia interpretación, no se van a la interpretación que hizo el Señor Jesús, por eso hay una desviación. Entonces nosotros hemos de dejar nuestra interpretación y hemos de ir a la interpretación que dio el Señor Jesús de las Escrituras. Yo a veces me agarro, ¿no?, con los profesores, y entonces yo digo, profesor, un alemán del siglo XIX o del siglo XX, ¿cómo va a saber más que Jesús, el Hijo de Dios, judío, que sabe cuál es la interpretación de las Escrituras? ¿Cómo va a decir un alemán del siglo XX, oiga, Jesús se equivocó? Jesús hizo una relectura del Antiguo Testamento. Pues yo miro como que, ay, esto me parece, ¿sí? Eso es como si un cosaco viniera aquí a enseñarnos a hacer empanadas. No, cosaco no. Usted enseñará a preparar por allá sus platos, pero empanadas no, empanadas aquí. O tamales, no, tamales aquí. Pero allá pues usted enseñará a preparar, quién sabe qué comen los cosacos, ¿no? Leche agria con piel de yaco, quién sabe qué comen ellos. Pero nosotros tenemos que saber, Jesús es el que da la correcta interpretación. Y esa correcta interpretación no es un curso larguísimo para poder entender los secretos escondidos, sino que es así de sencillo. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿De quién? ¿De quién está hablando la ley, los profetas y los salmos? De Jesús. Si uno se va por la puerta de atrás no va a entender. O sea, si uno empieza por el Antiguo Testamento no va a entender. Porque uno, mire, tiene que ser uno demasiado suspicaz para entender, por ejemplo, cómo asociar la serpiente de bronce con Jesús. Porque cuando empezaron a picarlos y a matarlos las serpientes en el desierto, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera en un palo y que todo el que mirara a la serpiente se curaba. Entonces uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con Jesús? Porque la serpiente es un animal maldito y ser levantado en un palo es una maldición, y fuera de eso, que el que con mirarla solamente es sano. Pues Jesús en Juan capítulo 3 explicará que esa imagen de la serpiente está hablando de Él, porque Él por nosotros se hizo maldición, para que todo aquel que lo ve y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues si no tuviéramos la explicación de Jesús, difícilmente lo entenderíamos. Cuando uno lee lo del maná, ¿no?, que caía maná y que era la provisión y el alimento de Dios, y que nadie recogía más, sino que todos recogían, y cada uno comía conforme a su apetito, conforme a su hambre, comía lo suficiente, y que en el día de reposo había doble provisión. Bueno, uno dice, bueno, qué bonito, ¿no? Dios los proveyó en el desierto. Dios le va a proveer en el desierto, no se preocupe. Dios le va a dar. No está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. No es ese maná, sino que realmente soy yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6. Cuando uno lee de un cordero sin mancha que había que matar para poner la sangre sobre la madera, o que había que tomar dos corderos, eran realmente dos chivos, y poner las manos sobre un chivo y declarar todos los pecados y enviarlos al desierto para que Azazel lo matara, se lo comiera, lo devorara. Pero con otro chivo que también se imponía las manos, se tomaba esa sangre y se entraba
con toda confianza el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, que tiene que ver con Jesús. Pues cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues está abriendo toda la explicación. Cuando está hablando de la roca, Moisés golpeó la roca, pero de la roca salió agua. ¿Quién es Moisés? Es el pueblo de Israel. ¿Qué es golpear la roca? Es matar al Mesías. Pero aunque golpeó la roca y le dijo a Moisés, usted no va a entrar a la tierra prometida. Por eso Israel no heredará juntamente con los hijos. Pero cuando brotó el agua, después va a explicar, los apóstoles explicarán, Cristo es la roca espiritual de la cual bebimos todos. Pues es demasiado rico el Antiguo Testamento cuando podemos verlo de esta manera. Si nosotros no viéramos con esa óptica, pues aquí resultaríamos hablando de que no engaña al papá ciego. Hoy vamos a hablar, no engaña a su papá. 3 maneras de que un hijo no debe engañar a su papá. Y 3 maneras en que la esposa no debe engañar tampoco al esposo para alcahuetearle a los hijos. Y mire, si usted alcahuetea a sus hijos, van a resultar peleando sus hijos y al final... Pero la Biblia no está hablando de eso. Entienda, estos no son mitos, ¿no? Estos no son cuenticos para que nosotros tengamos una fábula, para que tengamos una enseñanza al final moral. Sino que Dios usó la historia del pueblo de Israel, la historia de los patriarcas, para marcarnos el camino del Mesías. ¿Ocurrió este hecho realmente? Sí, claro que ocurrió. Pero ese hecho Dios lo permitió y lo tomó. Ocurrieron otras muchas cosas, pero no nos lo dice la Biblia, sino que esto lo toma Dios para hablarnos del que iba a venir, del Mesías. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de lectura del Antiguo Testamento, no nos vamos a perder. Y es más, vamos a encontrar una riqueza espectacular en el Antiguo Testamento. Lo que hoy vamos a aprender acerca de Dios es que Dios bendice. Mire conmigo Génesis capítulo 1, versículo 22. Dios bendice. Y como Dios bendice, ¿usted qué tiene que hacer? Dice la palabra, arrebate la bendición. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 dice, el reino de los cielos sufre violencia, ¿y qué? Y los violentos lo arrebatan. Ay, por favor, no podemos vivir la vida de fe mediocre. No podemos vivir activa. No podemos vivir la vida de fe de espectadores. Porque los que se queden de espectadores pasivamente, el salmo que leímos se cumplirá en sus vidas. Y no porque Dios quiso decirlos, que ellos escogieron ¿qué? La maldición. No pierda Génesis 22. Mire conmigo el salmo, porque todavía están algunos ahí temblando con el salmo. Este salmo horroroso. Salmo bueno que nos está advirtiendo. Versículo 17. Dice, amó la maldición y ¿qué? Y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¿Se acuerdan de marque A? Marque A. Y uno B. ¿Qué es eso? Amar la maldición. Y uno pensaría, no, uno no ama la maldición. Si usted se aleja de la bendición, usted está amando la maldición. Entiéndalo. Y entienda a este hombre, que es uno de mis héroes de la Biblia, porque este hombre va a hacer todo lo posible para obtener lo que viene de Dios. Todo lo posible. Y va a ser capaz de entregar todo por obtener lo que es de Dios. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto cómo se apropió de la primogenitura. Cómo lo cambió. Pero es que Saúl, ¿se imaginan que Saúl despreció la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Qué amó Esaú? La maldición. Y se alejó de la bendición. Entonces no le eche la culpa a Jacob. Claro, Esaú va a decir, claro, mire ese Jacob, con razón le pusimos Jacob, porque Jacob significa ladrón, usurpador.
Pero Jacob ama la bendición. 3 veces va a luchar con todo. Cuando la cambia por el plato de lentejas, cuando engaña a su papá y cuando lucha con el ángel. Y con el ángel le dice, ¿sabes qué? Yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel lo hiere. El ángel lo toca y él no lo suelta. Y el ángel lo bendice. Nosotros hemos de arrebatarla, hemos de buscar la bendición con todo nuestro ser. Hemos de buscar amar la bendición. Y lo mejor, Dios quiere bendecir. Dios bendice. Génesis capítulo 1, versículo 22 dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. Dios está bendiciendo la creación, pero al hombre también lo está bendiciendo. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios quiere bendecir. Mire conmigo Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Claro, está diciendo que Dios haga resplandecer el rostro, que haga brillar su rostro. Pero después vamos a leer ahorita en el mismo Pentateuco que Dios dice: no, el hombre no puede ver mi rostro y vivir. Pero después vamos a leer en el Evangelio de Juan que dice que nosotros vimos gloria de Dios en su Hijo. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Israel no le va a ser dado ver la gloria de Dios, pero a nosotros nos será permitido ver la gloria de Dios. ¿Cómo? En Jesucristo. En Jesucristo hemos visto el rostro de Dios. Y ahí dice, ¿no? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. A ellos les dio el nombre de Jehová, pero a nosotros nos ha dado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús está la bendición eterna, la bendición perfecta. Mire conmigo Éxodo capítulo 33. Esta es otra de mis porciones favoritas. Éxodo capítulo 33, desde el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Está diciendo Moisés: yo he hallado gracia delante de tus ojos, ¿sí? Moisés, delante de los ojos de Dios, ha hallado gracia, o sea, le cae bien a Dios, es aceptado delante de Dios. ¿Por qué el padre de Jacob tiene que ser ciego? ¿Por qué el padre de Jacob tiene que ser ciego? Porque Jacob no hallará gracia delante de su padre. Porque Jacob no es el hijo amado. Entonces, si el padre lo ve, ¿qué hace? No lo bendice. Entonces, por eso el padre no puede verlo a Jacob. Y Jacob tiene que engañar al padre, o sea, llegar en otro nombre que no es su propio nombre. Si nosotros nos acercáramos directamente al Padre, ¿qué haría el Padre? No nos bendeciría. Porque nosotros no hemos hallado gracia delante de Él. Entonces nosotros tenemos Padre por medio de ¿quién? De Jesús. Eso es lo que está hablando esa porción de Génesis capítulo 26. Dice ahí en Éxodo capítulo, vamos a ver ahorita, Éxodo capítulo 33. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora ¿qué? Tu camino. Claro, Él es el camino, ¿no? ¿Quién?
Jesús, para que te conozca y halle gracia, para que te conozca a los que le conocieron. El Hijo les dio a conocer. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá de aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados? Lo vimos la vez pasada o unas semanas pasadas, cuando hablamos de la santificación del Espíritu, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has hallado, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar, ¿qué? Todo mi bien delante de tu rostro. Esa es la bendición. Que Dios hace pasar todo su bien delante de nosotros. Y todo el bien que pasó delante de nosotros fue Jesús. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia al que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Se da cuenta que el hombre, el hombre no puede ver a Dios directamente? Entonces Dios, ¿dónde lo esconde? En la peña. Lo cubre. Lo cubre para poder hacer todo su bien delante de él. Dice después apartaré mi mano, verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Miren conmigo Mateo capítulo 25. Estamos hablando que Dios, ¿qué? Bendice. Eso es lo que aprendemos hoy. Dios quiere bendecirnos. Déjese bendecir. Eso parece una ironía, ¿no? Oiga, déjese bendecir. Déjese bendecir. Mateo capítulo 25, versículo 34. No ame la maldición. Déjese bendecir. Parece una ironía, pero es la verdad. Increíble. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo creo que no hay palabras más hermosas que escucharemos. Bueno, hay otras después. Primero dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y después le va a decir, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bendición. Ay, ¿usted no anhela ese día? ¿No lo anhela? ¿No lo desea? Cuando nos encontremos delante de su presencia, cuando veamos su rostro cara a cara, dice la Biblia así, entonces veremos su rostro. Ya no veremos más su espalda, ahora veremos su rostro, ¿no? Bueno, nosotros vimos la espalda porque en la espalda de Él cargó todas nuestras dolencias y enfermedades, ¿sí? ¿Qué hemos visto hasta ahora de Dios? O sea, Jesús el siervo sufriente, ¿qué vimos? La espalda, porque en la espalda es que se lleva la carga. Pero un día le veremos cara a cara. Ay. Efesios capítulo 1, versículo 3. No, soy yo con la canción de la de ¿cuántos pueden? Es muy alta, entonces yo la canté en el tono alto y ahí se me quedó la garganta que no tengo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted sabe, ¿no? El hombre puede bendecir a Dios. No es la misma manera como Dios bendice al hombre. ¿Se acuerda el salmista que dice, bendice alma mía? Y se acuerda que en el Salmo, yo bendeciré a quienes, a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren.
Está hablando del Hijo Jesucristo. Si nosotros bendecimos al Hijo, entonces Dios nos bendecirá a nosotros. Y si nosotros maldecimos a Jesús, entonces Dios nos maldecirá a nosotros. Ay, yo nunca he maldecido a Jesús. Es que la maldición no es decir maldito Jesús, sino que la maldición es despreciarlo. Es despreciar su amor. Es no buscarlo con todo nuestro ser. Eso es maldecirlo. Y bendecirlo entonces, ¿qué es? Buscarlo con todo nuestro ser. Decirle, sí, Señor, tú eres la fuente. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Te voy a buscar con todo mi corazón. Eso es buscar la bendición, eso es arrebatar la bendición. Ahí dice en Efesios, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Ay, por favor, arrebate la bendición. Marque A. Marque A. Dice, vamos a Génesis capítulo 27. Ahora sí la predica, ya esa era la introducción. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráemelo de casa. ¿Quién es ese hijo, no? ¿Quién es ese hijo amado de Isaac? Mire conmigo, Marcos capítulo 14. Se me perdió en Marcos capítulo 9, perdón. Marcos capítulo 9, versículo 2 en adelante. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Hoy hay una palabra que está atravesando toda la prédica, que son los vestidos, ¿no? No la pierdan. Dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Usted sabe, ¿no? Para los judíos hay dos héroes espectaculares. Yo no sé quién será en Colombia. En este momento, bueno, Colombia cambia de héroes cada rato, ¿no? En este momento, James, aunque ya como no metió goles, entonces ya James no, pero digamos, ¿no? Todavía el pobre James ahí conservará un poquito de la gloria del hombre que es terrible. Bueno, hablemos de alguien más glorioso para Colombia, Gabriel García Márquez. Creo que, bueno, también le quitan la gloria al pobre Gabriel García Márquez. Pero digamos que dos héroes colombianos, ¿sí? Dos héroes colombianos. James y Gabriel García Márquez. Pues para los judíos, dos héroes eran Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas. Entonces ellos, en el monte de la transfiguración, ven a Jesús, que está resplandeciendo, y a su lado está ¿quién? Moisés y Elías. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Eso quiere decir, está diciendo Pedro a Jesús, este es el mejor día de nuestra vida. Hemos visto a Moisés y a Elías. No, esto sí, Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El Señor Jesús ya lleva con ellos andando, por lo menos aquí, no sé, 2 años o 3 años.
El Señor Jesús ya está con ellos años. Y ellos han visto la gloria de Dios a través del Hijo. Pero cuando aparecieron Moisés y Elías, ay, no, perdón, Jesús, no, pero es que tú sabes, con Moisés y Elías. Ese es el corazón del hombre que se arrodilla ante los hombres o ante la criatura. Si una criatura para usted lo es todo, entonces usted no es nada. Pero si Dios para usted es todo, entonces usted en Él es todo con Él. Si una persona para usted se convierte en la razón, ay no, perdió. No idolatre al hombre, no levante serpientes de bronce porque serán destruidas. Lo mismo le pasó a Juan, ¿no? 2 veces, ay Juan terco, Juan es el discípulo ese que escribió el Evangelio de Juan, 2 veces en el Apocalipsis. Ante el ángel se deja descrestar y 2 veces se arrodilla delante del ángel. Y el ángel 2 veces, oiga, que no se arrodille delante de mí, hombre. Que adore solamente a quién, a Dios. Pero así está Pedro, Señor, bueno es para nosotros, ese es el mejor día de nuestra vida. Hagamos 3 enramadas. Sí, claro, tú eres, y tú también Moisés, ¿no? Y también quién. Pero entiéndanlo, Dios no comparte su gloria con ninguna criatura. Así sea la mejor criatura. Así sea un ángel del cielo. Así sea Moisés. Así sea Elías. No, él no comparte su gloria. La gloria es solamente para ¿quién? Para su Hijo amado. Porque no sabía lo que hablaba. Pues uno entiende, ¿no? Sí, no sabe lo que está hablando. Pues estaban ¿qué? Espantados. Lo malo es cuando usted sigue hablando lo mismo y ya ha entendido. No, sí, pues Jesús sí, pero también los otros, porque, ay, es importante. No. Usted tiene que ser aquí claro. No hay lugar para otros, solo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso solamente a Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder. Por lo menos de Apocalipsis. No hay lugar para otro, solamente para Jesús. ¿Por qué? Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué pasó con Elías? Chao. ¿Qué pasó con Moisés? Chao. Ahora solo Jesús. Y hagan lo que Él, no lo que dijo Moisés, no lo que dijo Elías, sino lo que habló Jesús. Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna que darnos. Pero entiende que el Padre solamente en Él tiene su complacencia, solamente en Jesús, no hay otro. Mire conmigo otra vez Efesios capítulo 1, no hay otra manera de acercarse al Padre, no hay otra forma. Tenemos que estar escondidos para poder acercarnos a Dios. ¿Y en quién nos escondemos nosotros? En Jesús. Él es la roca de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo, otra vez 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y después continuará, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas. ¿En quién? ¿En quién somos aceptados, benditos, justificados, perdonados, derramado el Espíritu Santo? ¿En quién? ¿En quién? No hay otro. No hay otro lugar. Porque no hay otro hijo amado. No hay otro hijo amado. Ay, no, pero es que esta hijita también es muy amada porque ella se ha portado. Sí, pero no, el hijo amado es solamente uno. No hay otro nombre, no hay otro lugar, no hay otra forma de presentarnos. Por eso cuando usted ora Padre Nuestro, ¿cómo dice? Padre
nuestro, porque usted no se puede presentar solo delante de Dios, sino tiene que presentarse ¿con quién? Con Jesús. Ustedes se acuerdan cuando, bueno, no sé si ustedes tuvieron muchos hermanos, pero yo tuve 6 hermanos. Y entonces cuando necesitábamos pedirle un favor a mi papá o a mi mamá, ¿a quién mandábamos? Al hijo favorito, al hijo que se aportaba bien, al que sabíamos que tenía vara paz, porque era bueno, ¿no? No íbamos a mandar al sinvergüenza. Si mandábamos al sinvergüenza, yo no era el sinvergüenza, no se burle. Habían más sinvergüenzas que yo. Pero había un hijo favorito. Y entonces era una hermana, a la hermana favorita la mandábamos delante de mi papá. Vaya, pídale usted el permiso. Y llegaba ella, papá, y todos detrás, ¿no? Papá, que si nos deja así. Y él la miraba a ella y como era su hija más, sí, vaya. Si nosotros no venimos delante del Padre, detrás de Jesús, y nosotros nos asomamos, ¿no? Padre nuestro. Porque ¿quién es el parachoques? ¿Quién es el que recibe? ¿Quién es el que es acepto delante del Padre? ¿Quién cubre nuestras iniquidades? ¿Quién es el que nos viste con su salvación? Porque nosotros no podemos acercar. Ay, por favor, jamás se acerque delante del Padre con sus propias obras de justicia, porque será ¿qué? Destruido. No podemos, no alcanzamos, por más que nos esforcemos, por más dedicados que seamos, no alcanzamos. Siempre tenemos que venir ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Padre nuestro. Pero nosotros ni siquiera venimos con temor, porque como sabemos que Él sobradamente es el Hijo amado, nosotros venimos hasta con cierto aire de descaro a veces. Padre nuestro, ¿por qué? Porque sabemos que Jesús hizo la obra perfecta delante del Padre. Ese es el Hijo amado del que está hablando Génesis capítulo 27. Ese es el Hijo amado, el que es el gozo del Padre, ¿no? Y dice ahí, hijo mío, respondió heme aquí. Él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. ¿Para qué vino el hijo? Mire conmigo Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. El arco, la aljaba es donde se guardan las flechas, ¿no? Dice en el Salmo, en 127, que el hombre que ya ha llenado su aljaba de hijos no será avergonzado cuando se presente delante del enemigo. Nosotros somos esas flechas con las que el hijo ha llenado su aljaba. Sea una flecha buena, sea una flecha adecuada, sea una flecha que tiene esas plumas en la cola bien puestas para que cuando él dispare cumpla su prometido. Que dé en el blanco, que usted sea esa flecha buena, esa flecha que deshaga las obras del enemigo. Déjese de dirigir por el arco del Señor. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo, ¿qué dije? 2. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿qué? Tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Claro que bueno, es que estoy trastocando aquí un versículo, ¿no? Versículo, táchelo, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, me equivoqué, ¿no? Porque estaba hablando de los caballos del Apocalipsis. No, esos son otros caballos. Hay otro que sale con otro caballo. No se vaya a confundir. Acabo de leer uno de los jinetes del Apocalipsis que son malvados, ¿no? Hay que leer el jinete bueno, que está en Apocalipsis 11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. Sus ojos eran como, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Otra vez el nombre, ¿no? Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Otra vez la ropa. ¿Y su nombre era qué? El Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le dice al hijo, le está diciendo al hijo: vaya y case, tome sus armas, su aljaba y su arco, y salga al campo y tráigame la casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla a Esaú tu hermano diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a la voz con la que te mando. ¿Se acuerda la voz del cielo que dijo cuando el hijo estaba ahí con Moisés y Elías y desapareció Moisés? Este es mi hijo amado. A él, oíd. Marque A. Marque A. Obedézcale. Obedézcale, créale a él, créale a él. Ve ahora al ganado, tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas viandas para tu padre, como a él le gustan. Y tú las llevarás a tu padre, y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Él está desnudo, ¿no? Él no está cubierto. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Si él se presenta delante del Padre como él es, ¿qué es lo que va a recibir del Padre? La maldición. Porque se está burlando del Padre. Entonces dice, y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí que tu maldición, y solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. ¿Qué decidió cargar la madre? La maldición que le correspondía a él si se acercaba de forma inadecuada delante del Padre. Mire conmigo Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Estamos haciendo una lectura espiritual del Antiguo Testamento. No espiritualoide. Ojo, no espiritualoide, sino espiritual, porque espiritual es con la palabra, de acuerdo a lo que él habló, no de acuerdo a que a nosotros nos parece. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, leamos todos, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho está por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la bendición recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quién se hizo maldición por nosotros? Jesús cargó con nuestra maldición, para que nosotros recibiéramos la bendición que le corresponde a él. Ahí. ¿No quiere el cambio? Usted quiere como Roberto Carlos, ¿no? Que tenía un Rolls Royce y entonces fue y le dieron un cacharrito y quiso seguir en el cacharrito, ¿no? Porque como levantaba más viejas. Usted está cambiando el Rolls Royce de Dios por un cacharro, porque está teniendo lo que usted quiere en este mundo, pero entonces está despreciando ¿qué? La bendición de Dios. Bip, bip. Bueno, se acuerdan, ¿no? Cuando escuché la canción. ¿Si es un Rolls o qué carro es? Un Cadillac, perdón, un Cadillac, ¿no? Sí, yo estaba ahí pensando, no es un Rolls Royce, es un Cadillac. Es un Cadillac. Está cambiando el Cadillac por un cacharro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cacharro
obtiene lo que pasa, pero está despreciando la herencia eterna. No es un buen cambio, marque A. No es un buen cambio. Dice ahí en Gálatas capítulo 2, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Hay maldición sobre usted. Ahora que está en Cristo, ¿hay maldición sobre usted? ¿Tiene que ponerse a quemar papeles para romper las maldiciones generacionales? Si usted tiene que ponerse a quemar papeles para romper las maldiciones generacionales, usted está declarando que la sangre de Jesús es inmunda. Usted está tomando por inmunda la sangre del pacto y está diciendo que esa sangre no era suficiente para quitar la maldición, para lavar sus ropas, y que es más poderoso un papel y una fogata. Ahí. Eso es dejarse engañar por el cacharrito, ¿no? Eso es no entender la palabra. Todas las maldiciones, dice la Biblia, 1 Corintios 4 o 2 Corintios, fueron expuestas en el madero públicamente. Todas las y decretos que se habían levantado contra nosotros fueron expuestas públicamente en el madero, pagando por esa maldición. El Señor Jesús ahí en el madero llevó nuestra maldición. Él murió y resucitó. De modo que ahora nos da vida, pero la maldición quedó en el madero. Si para algo sirve la cruz, es para recordar que ahí quedó nuestra maldición. Y mire, cuando Él fue puesto en la cruz fue desnudado y fue azotado. Y Él se vistió con su propia sangre para que ahora nosotros seamos vestidos con su vestidura de salvación. Ya no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. Ninguna maldición. Ay, no tenga temor. No crea los cuentos de los... No crea, no hay maldición, no hay maldición. Mire conmigo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 3. Por eso dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará que libre. Ya no hay maldición. Para los que están en Cristo Jesús, no hay. Y se pueden desgañitar maldiciéndolo a usted. ¿Y qué hace Dios? Lo bendijo. Lo bendijo. Ni siquiera es que lo bendice, lo bendijo. Y miren, ahí está diciendo, mire, yo bendije y yo no puedo revocar la bendición. Devuélvame la bendición, le dice Esaú. Déjeme devuelva la bendición. No, hermano, no, ya bendije. Yo no puedo quitarle la bendición que ya le di. Dios no nos va a quitar la bendición. Porque ya nos bendijo en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. No tiene que tener ningún temor, Él nos bendijo. Mire, si Dios bendijo, ¿se acuerda del profeta Baal? Varias veces cuando la gente viene a decirme, ay, es que me están haciendo brujería y que es que mis enemigos y están haciendo oraciones contrarias y están maldiciéndonos, y entonces yo digo siempre que, bienaventurado. Y además, no hay maldición contra Jacob ni agüero contra Israel. No hay hechicería contra el Hijo de Dios. Porque no ve que mayor es el que nos... Mire, si los brujos son mayores que Dios, pues vámonos a la religión de los brujos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si Dios bendijo, nadie le puede arrebatar la bendición. Y Él ya nos bendijo, ya lo leímos en Efesios. Ya nos bendijo, no a mitad, no 3/4, con toda bendición espiritual. Y si Dios bendijo, ¿quién nos puede maldecir? Ay, anhele la bendición, arrebate la bendición, busque la bendición que Dios quiere bendecirnos. Ya vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo ¿qué? 9. Dice, desde el 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Un cristiano maldice? Jamás.
Jamás. Jamás un cristiano maldice. Jamás maldice. Jamás. Si una persona maldice, ¿qué? No es de Dios. ¿Por qué? Mire conmigo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. Está hablando de Jesús. Bueno, desde el 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Bendijo. Nosotros también, ¿qué hacemos? Bendecimos. No podemos responder a la maldición. Sí, si alguien quiere maldecir a Jesús, pues él se está buscando la maldición. Si él aborrece la bendición, pues ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que decirle a la gente, marque A, pero si la gente marca B, es la decisión de ellos. Pero nosotros no estamos maldiciendo. Jesús llevó nuestra maldición, Jesús llevó esa carga sobre nosotros. Estamos en Génesis capítulo 27, hablando de que Él llevó nuestras maldiciones. Dice después, versículo 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, ¿y qué? Y vistió a su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Entonces, primero, ¿qué hizo la mamá? Vistió al hijo con las vestiduras ¿de quién? Del hermano, del hijo amado. Mire conmigo Isaías, capítulo 22, versículo 20. Dice en el versículo 20 de Isaías 22, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en su mano tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como un clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Es que no puedo, aquí podíamos predicar solamente todo un domingo, ¿no? Pero después dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme, será que quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Él es el clavo hincado que está en la casa del Padre para cargar la honra, ¿no? Pero un día, ese clavo hincado, ¿qué? Caerá. Es el día de la cruz. Pero hay una ventaja con que Él cayó ese día. ¿Qué? Toda la carga de nuestros pecados que habíamos puesto sobre Él, toda esa carga que se perdió. Toda esa carga fue echada a perder. Pero él está diciendo, está hablando ahí que él está vistiendo al hijo con las vestiduras santas, ¿no? Mire conmigo a Isaías capítulo 61, versículo 10. Bueno, del 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vienen reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió ¿con qué?
con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Él nos vistió con las vestiduras que no eran nuestras vestiduras. Por eso en Apocalipsis dice, son estos. Y dice, son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son estos? Son los que han sido vestidos de ropas blancas, de vino blanco y fino. Es una multitud, vestidos no con las vestiduras de inmundicia, sino con las vestiduras que Él nos ha puesto. Por eso en una de las parábolas hay un hombre que entró a la cena, pero no está vestido con las ropas adecuadas. Lo sacan de la cena. Solamente podemos venir delante del Padre con los vestidos del Hijo amado. Dice ahí, y además, vemos en el versículo 27, dice, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenían vello, con las pieles de los cabritos. Él le puso unas pieles encima. ¿Se acuerdan de otras pieles que puso Dios encima de quién? En Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ellos están desnudos delante de Dios. Dice que Dios los cubre con pieles. Esa palabra piel significa expiación, significa borrar, purificar, cubrir, tapar. Esa palabra es capar. Por eso el día de la expiación se llama el Yom Kippur. Kippur viene de la palabra capar, que significa piel, que significa ¿qué? Expiación. Y en el arca del templo, la tapa se llama kafer, que es ¿qué? Expiación. Es donde caía la sangre para que la ira de Dios fuera aplacada. Y esa misma palabra será la que se usa para cubrir el arca, donde solamente es salvo Noé y su familia. Expiación. Cubrir con piel. Nosotros nos cubrimos no con sus vestidos, ahora estamos hablando, sino estamos cubiertos con ¿qué? Con su piel. Los vestidos son el perdón, pero la piel es la justicia. Por eso Satanás dice piel por piel. O sea, bueno, entonces la piel de él. Con su piel hemos sido cubiertos para presentarnos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Dice ahí en Génesis capítulo 27, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Qué nombre usó? ¿El nombre propio? No, el nombre de su hermano. ¿Qué nombre usamos nosotros para acercarnos a Dios? Señor, yo vengo aquí en nombre de San Edgar, que él fue tan bueno. ¿Qué dice Dios? Su merced, San Edgar también es un sinvergüenza. Ay, no, ese santo no me sirve. Señor, yo vengo aquí en nombre de María Eugenia. Señor, yo vengo aquí en nombre de Santa María. ¿Y qué dice? No, Santa María también pecó como usted. No sirve. Señor, yo vengo en nombre de Jesús. Entre en el gozo de su Señor. Nos dio un nombre, que es sobre todo nombre. En la casa lea Juan capítulo 17. Y con ese nombre, ¿sabe cómo nos acercamos delante del trono de la gracia? Dice la Biblia, confiadamente. Porque su piel fue abierta. Piel por piel. Su piel fue abierta para que nosotros pudiéramos entrar al trono de la gracia, el velo que nos separaba, el pecado, se abrió, se rasgó como su piel. Pero de la piel brota también ¿qué? Sangre. Por eso va a decir siempre vino, ¿se acuerdan de la bendición? Vino y trigo, pan y copa, siempre. ¿En quién? Esa es la bendición.
Por eso cuando celebramos la Santa Cena tenemos que utilizar 2 elementos, no podemos solamente uno, porque es sangre y carne, piel y sangre, trigo y mosto. La Biblia es perfecta. Es hermoso poder ver toda la bendición que hay en Cristo Jesús para los que se acercan en ese nombre. Dice: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo: la voz es del sinvergüenza de Diego. ¿Usted sabe qué eso significa, Diego, Jacob? Pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué? Y le bendijo. Esaú significa el que actúa. ¿Sabe qué significa Eliakim? Cuando estábamos hablando de Eliakim, el siervo que le puso las vestiduras blancas, significa el que resucita, el que se levanta. Ay, no me diga que la Biblia no es tremenda para leerla. Pondré mis vestiduras sobre mi siervo Eliakim, el que resucita, quien Dios levanta. Hermoso. Jacob, el que actúa, el que obra. Por eso él dijo en la cruz: todo está consumado, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió: ¿qué? Yo soy. Usted sabe, ¿no? Esa es la frase preferida de Jesús en los evangelios. Yo soy. Cuando tenían miedo, pensaban que era un fantasma, él dijo: yo soy. Están buscando a alguien para matarlo. ¿A quién buscan? Yo soy. Yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a tu padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. ¿Saben qué es besar? Al rey, al padre, honrarlo, darle el culto, rendirle el culto. Si usted no le rinde el culto a Dios, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Si usted está enseñando que no hay que rendir el culto, está muy mal, pero muy mal. Lea el Salmo 2, por favor, porque va a hacer que el Padre se enoje, va a hacer que el Padre descargue su ira sobre usted. Ay, pero ¿por qué Dios de ira? Porque usted despreció la bendición y usted amó la maldición. No marcó A, marcó B. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Mire conmigo Efesios capítulo 5, versículo 2. Desde el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lea conmigo esa la siguiente parte. Ofrenda y sacrificio a Dios, ¿en qué? En olor fragante. No, Hugo Boss no le sirve. Menos flatulence de... No, no le sirven esas fragancias, no le sirve ese perfume. No le sirve. Solamente hay un perfume que sirve. El del Hijo. El del Hijo. Que Él nos huela. ¿Y sabe a qué huele el Hijo? Ay, el Hijo no huele a Hugo Boss. ¿A qué huele el Hijo? A campo, a casa, a esfuerzo, a lucha, a trabajo, a sudor. Porque hizo la obra del Padre. ¿A qué quiere oler usted, su merced? ¿Como los príncipes de este mundo? ¿Quiere oler a Armani? ¿Quiere oler a Ferragamo?
de oler a Cristo. Hay una canción, ¿no? Yo no sé, voy a tocar un tercer grupo de alabanza y montar yo las canciones que yo quiero. Una canción que dice, grato perfume, yo quiero ser Señor. Pero ese perfume solamente lo tenemos ¿en quién? En el Hijo. El Padre lo olió. Es raro, ¿no? Uno ama el olor de quien ama, aunque sea feo. Es raro. Me acuerdo de un amigo que se fue a trabajar a México y el hijo estaba muy pequeñito y la mamá lo encontraba oliendo en el closet los vestidos del papá. Y lo extrañaba, ¿no? Dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé rocío del cielo y de la grosura de la tierra, abundancia ¿de qué? De trigo y de mosto. Sírvanle pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú su hermano, volvió de la casa. Pero ya no hubo bendición para Jacob. Sí hubo una bendición, pero una bendición menor. Esaú será el pueblo de Israel. Jacob serán los gentiles, la iglesia. La iglesia es la que es bendita del Padre, porque el pueblo de Israel menospreció la obra del Hijo. Nosotros, con toda nuestra indigencia, somos los que hemos aceptado el nombre, las vestiduras, la expiación, cubrirnos con la piel, y hemos presentado el olor fragante delante del Padre para que Él nos bendiga. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, nosotros hemos entendido, pero siempre necesitamos recordarlo. No podemos acercarnos delante de ti, sino solamente por la obra y la justicia de tu Hijo Jesucristo. Él es el Hijo amado en el cual tú tienes complacencia, y en Él nosotros somos benditos en el amado. Ayúdanos, Señor, para permanecer en Él, para vivir en Él, para imitarlo como el hermano mayor, como leíamos en Pedro, para seguir sus pisadas, Señor, para responder al mal con bien, Señor, a la maldición con bendición, Señor. Que cuando nosotros nos presentemos delante de ti, tengamos el olor del campo, Señor, del esfuerzo, del trabajo, Señor. Que nosotros arrebatemos la bendición, la busquemos con todo nuestro ser y permanezcamos en ella, Padre. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser astutos, Señor. Tú lo dijiste, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Que nosotros marquemos tú ya has dado, Señor, la palabra. Que nosotros la creamos y la recibamos. Y que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión, porque eso es ser necios delante de ti. Y que comencemos a tomar la sabiduría tuya, que es la que viene de Jesús. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.